fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Disfrútalo en palabra online y que sea Dios el que edifique tu vida. Quiero que tomen sus Biblias y me acompañen a Mateo capítulo 22, en el versículo 29, al Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 29. Mantén la cabeza en alto. Eso no lo dice en Mateo, pero es una frase aparte, ¿no? Que les quiero leer. Mantén la cabeza en alto, Kylian. Mañana es el primer día de un nuevo viaje. Fue el mensaje de aliento que Pelé envió a Mbappé, futbolista de 22 años que quedó devastado tras errar el último tiro de penales en los octavos finales de Europa. ¿Lo vieron ayer? Ayer Francia quedó eliminado porque este jugador al final del partido erró o peló el blanco. ¿Ven? Entonces le dice Pelé, le dice la mañana de hoy, bueno, mantén la cabeza en alto. Ok, erraste, no importa. Mantén la cabeza en alto porque mañana es el primer día de un nuevo viaje. Y me sumo a esas palabras, ¿verdad? Me sumo a esas palabras porque como hay una frase que dice errar es de humano, pero también podemos decir que persistir en el error ya es necedad. Errar es de humano, sí, pero perseverar en el error ya se convierte en una necedad. Así que si hemos errado, no importa. Tratemos de no volver a errar en el mismo lanzamiento, ¿ok? Tratemos de no volver a errar en la misma oportunidad que nos dan para ganar o para meter un gol. Nosotros tenemos oportunidades de golear a la adversidad todos los días y yo voy a minimizar el error a medida que más conozca la palabra de Dios, a medida que más conozca la carta magna, porque esa es nuestra carta magna, es la palabra de Dios, para saber el cómo hacer la voluntad de Dios, el cómo agradar a Dios. No podemos ignorar la palabra de Dios. Eso me va a hacer errar o equivocarme menos. Bien. Y en Mateo capítulo 22, versículo 29, hay un versículo, ¿no?, donde el Señor Jesucristo dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. ¿Por qué estaban errando? ¿Por qué se habían equivocado? Porque sucedía una sola cosa: ignoraban. La ignorancia es error. La ignorancia es estar fuera de comunión. Es un grave error, ignorar. Cuando está disponible el conocimiento es un error. ¿Okay? Ignorar. Entonces le dice el Señor Jesucristo: erráis ignorando ¿qué? ¿Qué ignoraban ellos? El valor o los precios de última hora, las noticias del último día. ¿Qué ignoraban ellos? La última medicina. ¿Qué ignoraban? Dos cosas: ignorando las escrituras, e ignoraban también ¿qué? El poder de Dios. Así que errar el blanco es ignorar las escrituras. Errar el blanco es ignorar las escrituras. Errar el blanco es ignorar el poder de Dios. Eso es ignorar. Entonces que la ignorancia no es una fortaleza, la ignorancia es una debilidad. ¿Y cómo nosotros remendamos la ignorancia?
estudiando, conociendo, sabiendo, aprendiendo. Así vamos a disminuir los errores diarios que podemos estar cometiendo. A medida que más conoces, menos vas a equivocarte. ¿Ok? A medida que más practicas ese lanzamiento, más posibilidades vas a tener de dar un strike. A medida que más practicas, más posibilidades vas a tener de meter esa pelota en la arquería. ¿Correcto? Van a haber más oportunidades de hacerlo y menos error vas a cometer en este partido o en este juego hasta el retorno del Señor Jesucristo. Entonces hay una gran diferencia también, que hay algo que debemos saber nosotros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay una gran diferencia y esta diferencia es que ahora, después del día de Pentecostés, nosotros, ninguno de los que estamos aquí somos ovejas, ¿no? Nosotros ninguno somos ovejas. Recuérdense que las ovejas se guiaban por lo que decía en aquel momento el patriarca o su padre, ¿no? En ese momento la guía o quien tenía la palabra de Dios. Nosotros desde Pentecostés en adelante somos nada más y nada menos que hijos de Dios, ¿ok? Hijos e hijas de Dios. Y como hijos e hijas de Dios, yo debo saber el cómo, el cuándo y por qué. ¿Cómo y cuándo y por qué? ¿Para qué? Propósito, para errar menos, para equivocarme menos, ¿no? Si yo conocí la palabra de Dios y tuve el deseo de conocer la verdad, fue para equivocarme menos. Los ojos de nuestro entendimiento fueron alumbrados, es para disminuir las equivocaciones, los errores. Sí, después de cada error, mantén la cabeza en alto, mantente creyendo porque está empezando una nueva oportunidad. Pero aprovechemos las nuevas oportunidades. Que cometer errores no sea normal. Como dice por ahí una frase, errar es de humano, es normal que nos equivoquemos. Sí, pero también es anormal que sigamos persistiendo bajo el mismo error. ¿Correcto? Yo puedo vencer un error, yo puedo ganar una situación, yo puedo aprobar un examen. Pero el mismo examen a mí no me lo pueden raspar 10 veces. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros estuvimos en la universidad? ¿Cuántas veces tuve que ver una materia? 10 veces. Ah, no, es que errar es de humano. Y por eso es que la tengo que repetir 10 veces, porque nunca la paso. No, ya eso no es errar por humano, sino ya eso es por ignorancia, ¿verdad que sí? Por defecto, algo tengo que revisar. Y así mismo pasa con la palabra de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y debemos saber cómo, cuándo y por qué. Y eso nada más y nada menos se va a lograr con el estudio de la palabra de Dios para no ignorar la palabra de Dios y no ignorar el poder de Dios. 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2. Así que nuestra responsabilidad, la responsabilidad de prepararnos es individual. Porque es mi responsabilidad individual no errar. Es mi responsabilidad individual no cometer errores. Y eso no depende del que está al lado. Porque si los demás cometen errores, yo también. No. En un juego de fútbol que va a penales, resulta que 3 metieron el gol, 1 se equivocó y gracias al que se equivocó se perdió el gran partido. ¿Qué le pareció? Entonces, todos somos responsables de cometer dentro de este cuerpo de Cristo la menor cantidad de errores posible para que el partido, para que el equipo completo sea ganador y podamos ayudar a los otros jugadores que están en juego. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural, el hombre 5 sentidos, no percibe las cosas que son espirituales. El hombre natural, ¿ok? No percibe, no puede tampoco ver las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puedes ver. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir como
espiritualmente. Nosotros podemos entender gracias a que tenemos un Espíritu Santo que nos hace discernir espiritualmente lo que está ocurriendo detrás de cada situación. Pero para poder discernir completamente lo que está ocurriendo detrás de cada situación, yo tengo que conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Yo debo conocer la palabra de Dios para poder hacer conexión con esos recursos para una vida más que abundante. Y eso es vida en abundancia, saber discernir. Gracias al Espíritu Santo que nosotros tenemos, es parte de la vida en abundancia. ¿Para qué discernir? Propósito del discernimiento espiritual: para errar menos. Para errar menos. Por eso es que ahora nosotros somos hijos e hijas de Dios, investidos con un poder para errar menos. Fíjense que eso de errar es no dar en el blanco, es ser engañado, es la palabra aplanado, ser engañado, es ser llevado errante, ¿no? Un errante, llevado por cualquier tipo de doctrina, porque es estratagema de hombre. Eso es errar, eso es equivocarse. La ignorancia no es amigo de nadie, la ignorancia es un enemigo. Recuerden en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo soy destruido por el conocimiento que me falta, y ese conocimiento que me falta es la ventaja de mi adversario hacia mí. El conocimiento que a ti te falta es el tamaño de la ventaja que el diablo tiene contra ti. ¿Sabías? A más conocimiento, menos es la ventaja. A más conocimiento, más lo vas a sobrepasar. A más conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso es que el tamaño del gigante es el tamaño de mi ignorancia. Mientras más yo conozco, el gigante se está poniendo cada día más enano, a medida que ya yo más conozco la palabra de Dios. Entonces, el hombre natural, el hombre, si tú lees el Antiguo Testamento, ellos no tenían Espíritu Santo. Tú y yo sí, para poder discernir, para poder ver. Así que, en 1 Timoteo, así que yo voy a tener que estudiar. Y para estudiar, yo voy a tener que leer. Y para leer, yo voy a tener que tomar el hábito de la lectura. De la lectura. Hay muchos que dicen que no les gusta leer. Pero díganme ustedes, ¿cuántos WhatsApp yo leo en el día? Pero yo puedo decir que a mí no me gusta leer, ¿no? Pero ¿cuántos WhatsApp leemos en el día? ¿Cuántas noticias en Twitter leemos en el día? Yo me puse a ver un día un chat de WhatsApp, y cuando lo borré, en ese momento yo tenía como 350 mensajes. Lo que uno lee y lo que uno escribe y no te das cuenta, ¿no? Pero no, es que yo no tengo el hábito de leer la palabra de Dios. Me cuesta leer la palabra de Dios. No nos cuesta leer la palabra de Dios. Aquello que mucho cuesta, ¿no? Aquello que mucho cuesta, o pensar que cuesta mucho la palabra de Dios, es porque definitivamente no la quiero leer, no la quiero entender. Recuerden, el que no tiene tiempo para la palabra, no tiene tiempo para vivir. ¿Bien? Tómale el tiempo a la palabra de Dios para que la ignorancia sea cada día menor y para que el contrincante sea cada día más débil. A medida que más palabra conozca, más débil se hace el contrincante. Porque menos te puede engañar. 1 Timoteo capítulo 4. En el versículo 13. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de algo. Ocúpate, mantente ocupado en esto. ¿En qué? En la lectura, miren, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. 3. ¿Y 3 qué es? Completo. 3 es completo, absolutamente completo. Lectura, exhortación y enseñanza. Y un dato importante que tenemos aquí es que en este tiempo, para leer la Biblia, no es como nosotros. Yo le digo a ustedes en este momento, miren, ocúpanse de leer la palabra de Dios.
¿Y qué hace usted? Tomó la Biblia que tiene ahí al lado en la mesita y automáticamente pudo ponerse a leer. Pero resulta que en ese tiempo no había la palabra como la tenemos nosotros, no habían Biblias impresas. Entonces habían unos rollos hechos en cuero donde estaban ahí, ¿no? Donde estaban escritas estas palabras que eran inspiradas por Dios. En pocas palabras, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Ocúpate de leerle los rollos a los creyentes. Ocúpate de eso. Mantente ocupado de leerle la palabra de Dios a la gente. Nosotros en este momento podemos decir, mantente ocupado de leer tu Biblia. Ocúpate, toma tiempo en leer la palabra. Conoce la voluntad de Dios, conoce cómo hacerla, conoce qué es lo que le agrada a Dios. Y no solamente en eso. Y después que te ocupes vas a poder ¿qué? Exhortar y vas a poder ¿qué? Enseñar. Sin lectura y conocimiento de la palabra no vas a poder hacer una de estas dos cosas. Ni enseñarla ni exhortar. Porque en vez de exhortar vas a insultar. Y en vez de enseñar, ¿qué vas a hacer? Vas a deformar. Se tiene que conocer la palabra de Dios ¿para qué? Para enseñar, para exhortar. Y ve que dice, ocúpate, aplícate, conságrate, conságrate. Propósito. Miren 14, versículo 14. No descuides el don que hay en ti. No lo descuides nunca, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15. Ocúpate en estas cosas. Ocúpate, aplícate, permanece en ellas. Y permanecer es un andar continuo. Permanecer es una vida continuamente. Permanece en estas cosas. ¿Para qué? Propósito. Para que tu aprovechamiento de estas cosas sea manifiesto a todos. Y que es algo que se manifiesta, algo que se ve. ¿Y dónde se ve? En el andar y en los resultados de la vida de una persona. Y cuando eso se manifiesta y se ven los resultados de la vida de una persona, mira, no va a ser necesario ni siquiera que andes con una Biblia debajo del brazo, físicamente hablando, porque el aprovechamiento se va a ver. Y ese aprovechamiento, porque la palabra de Dios tiene provecho para todo lo que dice, dónde lo dice, a quién se lo dice, cuándo lo dice. Ese aprovechamiento es lo que otros verán de ti y van a testificar de ti. ¿Correcto? Entonces, me ocupo en el estudio, en la lectura, me ocupo en la exhortación, me ocupo en la enseñanza, permanezco en ella, viene el aprovechamiento, se va a ver el provecho y eso es lo que va a testificar. Eso es lo que van a ver. Y el aprovechamiento va a empezar desde la sanidad de tu corazón, como estamos hablando de la mente renovada. Aprovechamiento ¿dónde? Acá. Mientras más conocimiento, más fortaleza mental, más resistencia. Eso es, conocer la palabra de Dios es luz, fortaleza, resistencia, es sanidad. Ocúpate de estas cosas para que el aprovechamiento se vea. Y después dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo. Conclusión, ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo tú te cuidas? ¿Cómo nos cuidamos? Ocúpate de la lectura de la palabra. Primero, ocúpate de la exhortación, ocúpate de la enseñanza, ocúpate de que estas verdades vivan en tu corazón, ocúpate de disminuir la ignorancia para que así dejes de errar. ¿Ok? Para que así dejes de errar. Tú eres un hijo de Dios, ya tú no eres una ovejita. Mantente firme ahí en la verdad. Ten cuidado de ti mismo, cuida la verdad. Cuida la verdad, porque si descuidas la verdad, serás totalmente esclavo de las tradiciones del hombre. Entonces, cuídate para que no te esclavicen. ¿Y quién tiene que cuidarse? Yo mismo me debo cuidar, tú mismo te tienes que cuidar. Nadie puede cuidar al que no quiere ser cuidado. ¿Se entendió? Nadie, pues. Entonces, tú tienes que entender que la palabra de Dios es vida y que tú te debes cuidar y que tú te debes ocupar de ella.
Tú lo debes entender. Entonces, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Básico. Persiste en ello. Persistes, no te canses, persevera, permanece, ocúpate. ¿Están viendo todos estos verbos? Todos los verbos que connotan acción, ocúpate, permanece, ten cuidado, persiste, persiste. Pues, resultado, haciendo esto es la única manera que te salvarás a ti mismo de las tradiciones humanas, de las estratagemas de hombre, de todas las situaciones que están por ahí deambulando para derrotar la vida y el corazón del hombre. Tú mismo te vas a salvar, y no solamente tú, sino que también vas a salvar a quienes, a los que te escuchen. ¿No es eso una tremenda responsabilidad? O sea que tú puedes impartir vida, tanto al que te escucha como también puedes impartir muerte, pero tú decides de qué lado te vas a poner. Ahí hay calzada y hay camino, tú decides qué escoger. ¿Quieres escoger los caminos de la derrota? Bueno, no te ocupes de la lectura, no te ocupes de la exhortación, no persistas en ello, no tengas cuidado. La mejor manera de cuidarnos a nosotros mismos es ocuparnos de cuidar la verdad en nuestros corazones. Así que debe ser obvio, hay una cita del doctor Wilbur que dice, debe ser obvio ahora saber que la única forma de usar bien la palabra de Dios es estudiándola. Es obvio. Y para estudiarla, ¿qué hace un estudiante? Tiene que leer. ¿O no? Tiene que leer, tiene que memorizar, tiene que trabajar. Eso es ocuparse de la palabra. Porque las bendiciones no caen del cielo así, con la ignorancia. Yo creo que a más ignorancia, menos vida. A más ignorancia, más hurto, ¿o no? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dijo el libertador Simón Bolívar en una oportunidad. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Ética y luz. ¿Y la palabra de Dios es qué? Luz. Entonces, una gran necesidad es que esa luz viva en nuestro corazón. El conocimiento es poder. ¿Sabían eso? El conocimiento es poder. Qué frágil se siente una persona que ignora un tema. Mire, se solicita tal y tal persona. Requisito fundamental, que maneje Excel o que hable inglés fluido. Y si tiene las dos, pase adelante. Se le abren todas las puertas con el conocimiento. Y si no tiene ningún tipo de conocimiento, ¿qué pasa con las puertas? Se le cierran. En el ámbito espiritual, las puertas hacia las bendiciones que ya Dios tiene disponibles para nosotros se nos van a cerrar a medida que yo ignore todas estas cosas. Angosto es el camino, porque yo tengo que conocer la verdad de la palabra de Dios. Espacioso es el camino que te lleva a la perdición. ¿Saben por qué? Porque las opciones son muchas, son varias. De muchas opciones, el adversario se aprovecha a medida que yo ignoro la verdad de la palabra de Dios. Hechos capítulo 18. Miren que el conocimiento es poder. Lo que les estoy diciendo. Hechos capítulo 18. El conocimiento es poder, la ignorancia es debilidad. La ignorancia es debilidad. El adversario entonces, ¿de qué se aprovecha? De nuestra debilidad. Él es el tamaño de qué? Él es el tamaño de mi ignorancia. Mi adversario es el tamaño de mi ignorancia. Así es. Va a ser más diminuto a medida que yo más luz y más palabra de Dios conozca. Ahí se va a hacer más diminuto el adversario. El miedo también se va a ir ¿qué? Decreciendo. A medida que más conoce, el miedo va a ir desapareciendo también. ¿Ven? Hay que conocer. Y conocer por experiencia después que practique esa palabra que estudia. Hechos capítulo 18, en el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Este Apolos era natural de
Alejandría. ¿Ok? Alejandría. Varón, ¿cómo era Apolos? Varón elocuente, porque sus palabras tenían lógica. Una cosa es hablar y otra cosa es tener elocuencia. Cuando tú simplemente hablas, al final la gente no entiende nada de lo que dijiste. ¿No han visto personas así? Hay personas que hablan pero no se les entiende. Hay personas que hablan y tú les entiendes. ¿Saben por qué? Porque tienen elocuencia. Saben impartir ideas, saben impartir conocimiento. ¿Por qué? Porque conocen eso que están hablando. Lo conocen, lo han vivido. Y tú para hablar la palabra de Dios tienes que ser elocuente porque tienes que conocer lo que estás hablando. ¿Saben por qué tenemos miedo muchas veces a testificar? Porque ignoramos lo que tenemos que hablar. Y si yo ignoro la palabra de Dios, yo no se la voy a poder testificar a nadie, no voy a poder ayudar a nadie. Y tengo que conocer la palabra de Dios, porque tengo que conocer a Dios. Es la única manera de conocer a Dios. Yo puedo estar esperando que del cielo me caiga una revelación, pero tampoco funciona así. Porque palabra de ciencia, palabra de sabiduría o discernimiento de espíritu es para situaciones extraordinarias, en el momento extraordinario que Dios tiene que revelar algo que no está escrito. Imagínense ustedes. No es que todos los días yo voy a recibí una revelación de Dios y estoy esperando otra. Y me paro al otro día, ¿y qué me irá a decir Dios hoy? Voy a hablar con la plantita a ver qué me dice la plantita. Voy a ver el sol a ver qué el sol de hoy me va a decir. Hoy la luna está en cuarto menguante. Dios me quiere decir, eso es ignorancia, pues. ¿Ah? Porque qué fácil que la luna me dijera, qué fácil que la planta me hablara. No, eso es ignorancia. Y ahí es donde vienen entonces todos estos magos, todos estos hechiceros, todos estos que leen los horóscopos y entonces me leen cosas que yo me las voy a creer que son verdad. ¿Se entendió? Entonces, somos presos de qué? Gracias a nuestra ignorancia, presos del error. Tengo la responsabilidad de abrir los ojos, sí, estudiando la palabra. Entonces, Apolo era un hombre elocuente de Alejandría y miren lo que dice, poderoso. Poderoso físicamente, no. Poderoso en las escrituras. Es la voluntad de Dios que los hombres, que sus hijos y sus hijas sean que poderosos en la escritura. Y si tú eres poderoso en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué se va a evidenciar entonces? El poder de Dios en manifestación también. Vas a ser poderoso en tu andar, poderoso físicamente, poderoso mentalmente, y es la voluntad de Dios que así sea. La ignorancia no es aplaudible. La ignorancia no es aplaudible. Isaías capítulo 5. Yo debo reconocer que la mayoría o la gran parte de mi ignorancia es gracias a mi pereza, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hoy la tengo en bandeja de plata. Está ahí. Está en mis manos. Está ahí en mis manos. No tengo que buscar un rollo, pieles. No tengo que ir a la sinagoga para que el maestro la lea. No, la tengo ahí. Está disponible a las 24 horas del día. En Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, en el versículo 13, dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. Por tanto, mi pueblo fue llevado preso, porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol. Miren, resultado de la ignorancia fue que el Seol, el dominio de la tumba, ensanchó el estómago y se los tragó a todos. ¿Qué les parece? Entonces, la causa de muchas muertes es por la ignorancia, por no tener palabra de Dios en el corazón. Y el ministerio de la muerte está ahí preparado para comerse al más ignorante. Para comerse al más ignorante porque sabe muy bien que el más ignorante es el más débil de la manada.
Y el león rugiente anda buscando a quién, al más débil de la manada. No físicamente, sino débil en qué, en palabra de Dios. Entonces, cuidémonos nosotros mismos y cuidemos los que están a nuestro alrededor, porque es vida. Miren, por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Bueno, es que el dominio de la tumba no se cansa de tragar. El Seol tiene un apetito voraz y anda buscando la ignorancia, los que más miedo tienen, porque son los que se enfermarán primero y son los primeros derrotados. Y allá descenderá la gloria de ellos, porque al final la gloria no es la cantidad de cosas físicas que tú tengas, todo eso es prestado, todo eso se va a acabar. La gloria es lo que tú puedes dejar en este mundo, en esta vida, o un legado que tú vas a dejar por haber abierto los ojos y haber ayudado a muchos con la verdad, la palabra de Dios. Eso sí es gloria. Lo demás es prestado. ¿Correcto? Es que yo tengo tantas propiedades, tantas casas. Eso es prestado. Porque nada de eso nos lo vamos a llevar. Eso es prestado para usarlo mientras estemos aquí. ¿Y quién nos lo prestó? Dios. ¿Qué les parece? Entonces, descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Entonces, por tanto, versículo 13, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ¿qué? ¿Qué le faltó? Conocimiento. Juan capítulo 8, versículo 31. La cautividad en que puede estar viviendo un cristiano, un creyente renacido, es entonces nada más y nada menos por la ignorancia que hay en su corazón. Sí, es que el diablo me engañó, el diablo me tiene cautivo. ¿Y por qué te engañó? ¿Por qué me engañó? Por ignorancia. Simple y llanamente. Por ignorancia. Juan capítulo 8. Mastica la palabra de Dios, come la palabra de Dios, trabaja la palabra de Dios, no esperes que otro la mastique por ti. No esperes que otro la mastique por ti. Porque ese que la masticó se la tragó y le trajo beneficio para su vida. ¿No es así? Y resulta que como yo no como nunca, sino que espero que otro la coma, ¿qué beneficio? No, mastica, trabájala. Trabaja la palabra de Dios también para que tenga beneficios en tu vida. No es lo único. Juan capítulo 8. Estamos ahí en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, no a todos, solo a los que habían creído en ese momento, en Él. Nosotros que estamos aquí creímos en Él también. ¿Quién de los que está aquí es judío? Nadie, pero creímos en Él. Sí, creímos en Él. Entonces, a los que habían creído, Jesús le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, permaneciereis, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis seguidores disciplinados. Si permanecieres en la palabra. No es si permanecieres con fulano de tal, no es si permanecieres en el templo, no es si permanecieres en la sinagoga, no es si permanecieres vestido así o vestido asado, no. Si permanecieres, ¿dónde? En la palabra, ahí es donde hay que permanecer. Miren, hubo un momento y si llega el momento y se fueron todos, llegó el momento y se fueron todos de mi alrededor. Pero resulta que yo permanezco en la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a desfallecer? No. No. Uno que permanezca es uno que va a levantar nuevamente todo. Porque la condición es que tú permanezcas ahí. Permanece en la palabra. Los hombres vienen y van. Tú permaneces en la palabra de Dios. Así un día estén unos, un día estén otros, pero tú permaneces en la verdad de la palabra de Dios. Que de la verdad de la palabra de Dios nadie te mueva. Bien, entonces dice, porque entonces conoceréis la verdad, en el versículo 32, y esa verdad te hará ¿qué? Libre.
ser ignorante cuando el conocimiento está disponible es pecado. La ignorancia voluntaria es la peor de todas. Hay tipos de ignorancia, porque nunca me enseñaron, nunca pude, no. Pero la ignorancia cuando el conocimiento está disponible es la peor de todas. El conocimiento libera, la ignorancia que hace entonces esclaviza. El conocimiento libera y la ignorancia esclaviza. Segunda de Juan, por favor. Segunda de Juan, en su único capítulo, versículo 8. Segunda de Juan, en el versículo 8, dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis ¿qué? Cuídate para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Cuídate. Sino que recibáis ¿qué? El galardón completo. Las cosas que no se pierden son las que nos regalaron. Las cosas que se pierden son los premios. Si hay algo que no vamos a perder, es el regalo de nuestra salvación, es el regalo de la gracia, es el poder de Dios en manifestación. Ocúpate de estas cosas porque al final estas no son las que se van a perder. Trata de entenderlas, trata de vivirlas. No te ocupes tanto de lo que nos quita vida y nos quita tiempo para la palabra de Dios. Eso sí nos quita vida y tiempo para la palabra de Dios. Ocupémonos de la vida, y la vida está ¿dónde? En la verdad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. ¿Es vida para quiénes? Para los que la hallan. Eso es la palabra de Dios. Persevera en esa palabra de Dios. Lo demás nos quita vida porque nos quita la palabra. Entonces, cuidémonos de nosotros mismos. Cualquiera que se extravía, en el versículo 9, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, porque no lo va nunca a entender, no se va a aprovechar de esos beneficios. Miren, no tener el conocimiento de la palabra de Dios definitivamente es no tener a Dios. Es como si no estuviera Dios ahí. ¿No les pasa? Y la gente dice: uy, Dios mío, ¿dónde está Dios? Y se vienen preguntando dónde está Dios. Mire, Dios está ahí, solo que yo no lo conozco. Solo que no lo conoce. ¿Ok? Más el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí va a ver a Dios, ese sí tiene al Padre, y no solamente al Padre, ¿tiene a quién? Al Hijo. Ese sí tiene al Padre y ese sí tiene al Hijo. Así que aprende la verdad, persevera en la verdad y fortalécete en esa verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ya para cerrar por la noche de hoy. Aprender es una aventura emocionante. ¿O no? Mientras tú te mantienes aprendiendo la palabra de Dios, es una aventura emocionante, porque la verdad de la palabra de Dios nunca se acaba. Un versículo tú lo puedes trabajar 100 veces y 100 veces vas a conseguir algo nuevo. En cambio, una fórmula matemática va a llegar el momento que ya no vas a poder hacer más nada con ella, porque esa ecuación llegó hasta ahí, ¿verdad? Y se hace tedioso. Un balance contable ya se hace tedioso, porque ya después no puedes hacer más nada, siempre haces lo mismo. Pero la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, bueno, es inescrutable, es profunda y hay que estar ahí. Y nunca te vas a cansar. Es emocionante cuando empiezas a trabajarla y empiezas a leer. En 2 de Timoteo, capítulo 2, lo voy a leer desde el 14. Recuérdales esto, exhortándole delante del Señor, por favor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. La palabra de Dios simplemente hay que estudiarla, hay que creerla, hay que vivirla. La palabra de Dios no es para contender. ¿Bien? No es para contender. Entonces pues dice, sino que al contender, eso genera perdición en los oyentes. Y al final nadie entendió, y al final todos fueron ignorantes, y al final
todos fueron derrotados. ¿Y ese es el triunfo de quién? Ya sabemos de quién. Ese es el triunfo. Así que procura de manera individual. Ve que no dice procuren, no. Procura, es individual. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Qué malo es errar. Qué malo es salir mal en el examen. ¿No les ha pasado? Más de un examen yo raspé. ¿Y cómo se siente? ¿Se siente bien raspar un examen? Imagínense raspar el mismo examen 10 veces. No, pero mamá, perdóname, errar es de humano. ¿Y qué va a hacer mamá? Ustedes saben lo que hace mamá, ¿no? 10 veces el mismo examen. No, errar es de humano. A ese nivel no. Entonces, procura con diligencia no ser desaprobado, no ser reprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La metáfora del obrero en este versículo no es tomada de la construcción. No, no es un obrero que construye edificios, que construye calles. No, es tomada de la ballestería. ¿Y saben lo que es quién practica la ballestería? O los que utilizan la ballesta. Aquellos que practican el lanzamiento de flechas a un blanco. ¿Ok? Esto es lo que quiere decir esta palabra obrero acá en este versículo. Entonces, procura con diligencia, dando siempre ¿dónde? En el blanco, errando menos y siendo cada día más libre. No te avergüences. Bueno, ¿y cómo no me voy a avergonzar? Conociendo la verdad. Usa bien la palabra de verdad, divide la palabra correctamente y evita las profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más que a la impiedad. No seamos ignorantes, seamos libres, vivamos esa libertad y si me equivoqué en un momento, bueno, en el siguiente momento o en el siguiente minuto es el primer día de un nuevo viaje y tenemos la oportunidad de viajar, pero ¿cómo? Conociendo, sabiendo y plenamente convencido de verdad que sé, para que el adversario no me hurte la verdad, la palabra de Dios y para poder disfrutar de mi libertad y del gozo pleno que da conocer esa verdad. Dios los bendiga, son lo mejor de Dios, un abrazo.